Para los que no estuvieron el día de ayer, les comentamos que esta es la segunda parte de este evento. Hoy se exponen tres capítulos, los tres capítulos restantes del libro China en América Latina, la otra cara de la moneda, que es el mismo que tenía ayer aquí. Si quieren ver las exposiciones de ayer de los autores Marcos Falcone, Pedro Isern, Pedro Uruchurtu y el epílogo de Manuel Molano. Pueden encontrarlas pronto en nuestro canal de YouTube o también pueden descargar el libro en su versión digital en nuestra página web. El día de hoy, además de las tres exposiciones, de las investigaciones, vamos a contar con dos comentaristas expertos. Vamos a tener nuevamente un espacio de preguntas y respuestas y vamos a finalizar con las palabras de clausura, ¿no? Entonces, para empezar oficialmente este evento, paso el micrófono al maestro Siegfried Herzog, director regional para América Latina de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, para que por favor nos dé unas palabras de bienvenida. Adelante, Siegfried. Gracias, Brenda, and good, good morning to all of you from around the world. Welcome in the name of the Friedrich Naumann Foundation to this second day of our colloquium on the influence of China in Latin America. This has been a research project by our partner, the Red Liberal de América Latina, the Liberal Network of Latin America, and it has been supported by the Friedrich Naumann Foundation as part of our global work of supporting democracy, rule of law, market economy, and the strong protection of human rights. We thought it is necessary to take a closer look at the influence of China in Latin America, because China in the last 2 decades has made great strides in Latin America. For many Latin American countries, it's now the biggest trading partner, overtaking the US. But since in China, investment and trade are far more closely linked to the state and under far more political control, this raises some important questions for the implications, not just the economic implications, but also the political implications of a growing dependence on China. And this is what this research has tried to look into. So without further ado, thank you very much for participating, and I'm looking forward to the second part of our colloquium. Thank you. Special thanks to the team of Relial, Silvia Mercado, Andrea Contreras, and Brenda Rodriguez, who have taken the lead on this project and have made this possible. Thank you very much. Thank you very much, Siegfried. To continue, just like yesterday. Hacer una presentación sobre el seminario de investigación para los que no estuvieron sepan de dónde viene esta iniciativa. Y para esto lo va a presentar mi colega, la licenciada Andrea Contreras, y nuestra querida comunicadora de Relial. Por favor, Andrea. Muchas gracias, Brenda. Pues es un gusto estar aquí en el segundo día sobre China en América Latina de Relial, la Red Liberal de América Latina. Y para quienes no estuvieron ayer y no saben qué es Relial, Relial es una institución conformada por casi 50 organizaciones entre partidos políticos, think tanks y asociaciones civiles de toda América Latina, cuyo objetivo principal es esparcir la libertad a través de la región. Entonces, nuestros valores fundamentales son la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la economía de mercado. Y una de las causas que más ha unido a Relial durante los últimos 20 años ha sido la lucha contra el autoritarismo. Y fue en este sentido que decidimos hacer un seminario para hablar de cómo podría estar afectando China en América Latina. Y quisimos hacerlo desde una perspectiva profesional y rigurosa que pudiera corroborarse en datos qué es lo que está sucediendo ahora mismo, para que después las numerosas organizaciones que tenemos puedan también plantear propuestas de acción. Em, Al plantear la primera versión de ese seminario, y aquí quiero hacer una anotación de que esta es la primera versión, pero es posible que haya otras de otros temas, em, quisimos enfocarnos en lo que representa China para América Latina
y los retos actuales que puede enfrentar nuestra región con respecto al tema. Entonces pueden encontrar artículos diversos dentro del libro que en unos minutos pondremos dentro del chat, que se puede descargar gratuitamente en nuestra web. Y pueden encontrar temas un poco más culturales, como por ejemplo el que se expuso ayer sobre los institutos Confucio, temas un poco más económicos y de inversiones. El seminario tomó fuerza del maravilloso capital humano de la red y de su extremo profesionalismo. Durante meses, los investigadores que están aquí presentes y también los que se encontraron el día de ayer fueron acompañados por la doctora Sandra América Rodríguez, quien nos ayudó a que el seminario tuviera la rigurosidad necesaria. Desde el inicio, la idea fue no tomar posturas ni opiniones, sino verdaderamente averiguar lo que está sucediendo mediante preguntas de investigación y metodologías bien definidas que hoy en día nos traen los ensayos y las presentaciones que tenemos. Se llevó a cabo de manera interdisciplinaria gracias a la cooperación de actores internacionales. Tuvimos también algunas ponencias de expertos de Taiwán, de Estados Unidos, que también pueden escuchar dentro del sitio que pondremos en algunos minutos en el chat. Y gracias a este trabajo de investigación tenemos un libro y los autores expondrán ahora sus temas. Y como red únicamente podemos expresar el profundo agradecimiento a los autores y a Sandra por el compromiso y la dedicación y por supuesto a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, André. Y sí, precisamente vamos a iniciar con las exposiciones de investigación. Me da mucho gusto presentarles al primer autor, Alonso Illueca, quien es maestro en Derecho Internacional y colaborador de Fundación Libertad en Panamá. Su capítulo se titula La competencia estratégica OEA-CELAC. Entonces, adelante, Alonso, un gusto verte. Bueno, primero hago la prueba de hoy. ¿Me escuchan bien, no? ¿Sí? Sí, Y pueden ver mi pantalla. sí. Bueno, buenos días a todos. El día de hoy les voy a estar hablando un poquito de el capítulo de mi autoría para esta maravillosa obra académica que se titula La competencia estratégica OEA-CELAC y el rol de China. Antes que nada, quiero agradecer a la Fundación Libertad de Panamá por invitarme a formar parte del seminario, pero también a la Relial por acogerme y también a la Fundación Friedrich Naumann por auspiciar este interesante proyecto académico. Y también extenderle un agradecimiento a Silvia Mercado por la coordinación, a Sandra América Rodríguez por toda la asesoría que nos brindó a lo largo de este proceso de redacción y también a todo el equipo de la Realidad, a Brenda, a Andrea, y sé que se me están quedando algunas otras personas por fuera, pero agradecerles nuevamente por todo el espacio y el tiempo que nos han dado. Cuando uno habla de la competencia estratégica OEA-CELAC, uno tiene que insertarse dentro de la realidad regional que actualmente tenemos. Cuando uno analiza la realidad de la OEA, estamos viendo una organización, la Organización de los Estados Americanos, que está perdiendo vigencia. ¿Y por qué está perdiendo vigencia? Bueno, ya tenemos tres estados iliberales que se han retirado de la organización. Me refiero a Venezuela, Nicaragua y hace ya algunas décadas Cuba. Pero uno de los principales factores que tiene la OEA como factor coordinador del orden regional de las Américas es que está institucionalizada como una organización internacional establecida por tratado. Y palabras más, palabras menos, promueve tres valores centrales. Cuando uno habla de OEA, uno piensa en democracia, derechos humanos y transparencia. ¿Qué ha sucedido en los últimos años? Se ha insertado un actor promovido por ciertos estados iliberales que se denomina la CELAC. La CELAC, en parte, surge de instituciones afines a la OEA, pero ha adquirido vida propia. No obstante, todavía no se encuentra plenamente institucionalizada. Viene siendo más bien un mecanismo político, no una organización internacional, y en la práctica tiende a tolerar tres antivalores: el autoritarismo, las violaciones a los derechos humanos y la corrupción. Otro tema bien interesante es que la CELAC, por descarte, excluye a los Estados Unidos de América y a Canadá, pues es la comunidad de estados de Latinoamérica y el Caribe, lo cual, pues, por defecto,
no incluye a los Estados Unidos de América y a Canadá. Y otro tema interesante, como les mencioné, es que debido a los recientes cambios que se ha dado en la configuración de los órdenes regionales, pues de una u otra manera, 3 estados y liberales ya no participan de la OEA y promueven activamente a la CELAC. Entonces tenemos un ambiente de competencia estratégica. Entonces, ¿cuál ha sido la estrategia de China para lidiar con este ambiente de competencia estratégica? ¿Qué tiene que ver China con esto? Pues bueno, la investigación trata de insertar a China como un actor disruptivo, como un actor revisionista y como un actor que busca desplazar el orden existente y construir uno nuevo. Y esta teoría, esta tesis que se plantea, parte de la base de un libro fantástico de Rush Doshi que se titula The Long Game, China's Grand Strategy to Displace American Order, libro de 2021, en donde se habla de los esfuerzos que China llevó a cabo a nivel internacional y a nivel regional en Asia para desplazar el orden preexistente. Y la estrategia funciona en 2 vías. Primero, buscan despuntar el orden preestablecido, y segundo, a medida que van despuntándolo, construyen uno nuevo. Eso va muy de la mano con la postura de relaciones internacionales de Zhou Enlai, que era el ministro de Relaciones Exteriores de China durante mucho tiempo, que hablaba mucho de hide and bite, de esconder sus habilidades, esconder sus capacidades y esperar el tiempo necesario. Pero esto, a su vez, una vez China siendo como una potencia hegemónica, ha venido acompañado de una estructura alterna que se basa en construir órdenes regionales alternos. Si aplicamos esta teoría, esta tesis para América Latina, para Latinoamérica, pues la estrategia de China circunvala en 2 aspectos. Primero, en despuntar el orden de la OEA y segundo, en construir un orden alterno a través de la CELAC. ¿Cómo funciona en la práctica este proceso de despuntar a la OEA y construir la CELAC? Bueno, lo que China ha hecho durante mucho tiempo ha sido cooperar de forma bastante tenue con la Organización de Estados Americanos. China, por ejemplo, se convirtió en un estado observador en la OEA hace ya algunas décadas, pero en la práctica ha hecho contribuciones mínimas. Es más, si hacemos una comparación de la cantidad de dinero que recibe la OEA por parte de los estados observadores, el porcentaje de las contribuciones de China en los últimos 20 años fluctúa más o menos, o está más o menos en un promedio del 1.87%. Y son 71 estados observadores. No se trata de ninguna contribución fundamental. Por su parte, lo que han empezado a hacer ahora con la CELAC es que están abogando porque la CELAC se institucionalice, porque se transforme en una organización internacional. Además de esto, han planteado, valga la redundancia, un plan de acción conjunto para la cooperación en áreas claves. Y es un plan bastante comprensivo y que está planteado por un periodo de años. No se trata de un ejercicio meramente elaborativo, sino es algo muchísimo más estructurado de lo que parece. Entonces, ¿cómo en la práctica o cuál es la contribución que se realiza a través del artículo? Bueno, lo que nosotros planteamos al momento de analizar la competencia entre la OEA y la CELAC, se evaluaba el tema de la Cumbre de las Américas como una organización o como un foro muy, pero muy cercano a la Organización de Estados Americanos, y por otra parte se evaluaba la Cumbre de Jefes de Estado de la CELAC como un foro muy, pero muy cercano a la CELAC. Evidentemente las similitudes son bastante claras, pero cuando uno plantea un análisis comparativo, por ejemplo, de lo que sucedió recientemente en la Cumbre de Los Ángeles, en la 9ª Cumbre de las Américas, y lo que sucedió subsecuentemente en la 7ª Cumbre de la CELAC en Buenos Aires, nos arroja resultados bastante interesantes. El grupo de estados y liberales que no respetan la democracia, que no respetan los derechos humanos, que no tienen una lucha férrea contra la corrupción, sépase Venezuela, Cuba y Nicaragua, fueron excluidos de la Cumbre de las Américas. Y por su parte, fueron acogidos con mucha vehemencia por todos los estados miembros de la CELAC dentro de la Cumbre de la CELAC. ¿Cuál es el problema? Que estos estados, de una u otra manera, tienen estados afines, que se plantean como los campos de batalla en la actualidad. ¿Cuáles son los campos de batalla que nosotros tenemos y dónde está China y, por supuesto, la CELAC ejerciendo un mayor nivel de influencia?
Los principales estados que de una u otra manera mostraron su disconformidad con el hecho de que Venezuela, Cuba y Nicaragua no participaran en la cumbre de Los Ángeles fueron Honduras, México, Guatemala, Bolivia y El Salvador. Curiosamente, estos estados, cuando se realiza un análisis comparativo a través de dos métricas, el índice de percepción de la corrupción y el índice de la libertad en el mundo, uno de Transparencia Internacional y el otro de Freedom House, nos arrojan resultados interesantísimos. Son los estados que después de Venezuela, Cuba y Nicaragua tienen peores resultados en materia de lucha contra la corrupción y en materia de libertad. Es decir, que de una u otra forma engloban las principales deficiencias en materia de corrupción, derechos humanos y democracia. Entonces es precisamente ese modelo que plantea la CELAC, ese modelo que es amistoso con las autocracias, ese modelo que es amistoso con los actos de corrupción y amistoso con las violaciones a los derechos humanos, lo que les parece verdaderamente atractivo a Honduras, México, Guatemala, Bolivia y El Salvador, y es lo que China está tratando de explotar. Un tema que es también verdaderamente fascinante es que mientras estos estados participaron bajo protesta en la cumbre de Los Ángeles y no participaron al más alto nivel, cuando llegó el momento de participar en la CELAC, en la cumbre de la CELAC de Buenos Aires, participaron sin ningún tipo de protesta y con mucha vehemencia y al más alto nivel. Entonces eso plantea esa diferencia entre el planteamiento que se hace en materia de competencia estratégica para la OEA y el planteamiento que se hace en materia de competencia estratégica con la CELAC. Entonces, ¿qué es lo que busca ulteriormente China? Bueno, lo que está buscando China yo creo que ya es evidente. Es despuntar a la OEA y construir a la CELAC como el orden alterno. Pero ese proceso de despuntalar un orden y construir uno alterno no es un proceso automático. Eso no se logra inmediatamente. Esto es un proceso que ha llevado muchísimos años. Por ejemplo, China lleva muchos años cooperando con la OEA. El proceso de construcción de la CELAC, de institucionalizarla y establecerla como una organización, también está tomando algo de tiempo. Pero precisamente son los antivalores, que son la clave de todo, lo que nos plantea el principal escenario de competencia estratégica. Pues mientras la OEA excluyen a quienes los promueven, la CELAC los tolera y en cierta medida los tiende a impulsar. La mejor muestra de esto, por supuesto, ha sido la comparación que les acabo de realizar entre la 9ª cumbre de las Américas y la 7ª cumbre de la CELAC. Entonces, una nota personal como una forma de conclusión. Yo creo que en materia de multilateralismo, el principal problema que enfrentamos los estados de las Américas en este momento es tratar de hacer que estos valores, los valores sobre los cuales se erigió el orden regional basado en reglas, el orden que defiende los derechos humanos a través del sistema interamericano, que plantea esfuerzos de la lucha contra la corrupción a través de los procedimientos de Lima, y también el orden que promueve la democracia, tiene que ser verdaderamente interesante otra vez. Tiene que llamar a la atención a los estados. Pues precisamente eso es lo que apuesta la CELAC. La CELAC está apostando a los antivalores, está apostando a un orden regional que sea muchísimo más aceptable para las autocracias, muchísimo más aceptable para los estados que violan los derechos humanos y por supuesto que muchísimo más aceptable para quienes promueven actos de corrupción. Les agradezco por su tiempo y espero que les haya parecido interesante la presentación. Muchas gracias, Alonso, definitivamente muy interesante. Voy a continuar con el próximo capítulo, el cambio en las relaciones entre países pequeños andinos, Ecuador y Perú, con grandes potencias China a partir de la pandemia del COVID-19. Este capítulo será presentado por su autor, Santiago Carranco, doctor en Ciencias Sociales y colaborador cercano de Relial. Por favor, Santiago. Muchísimas gracias por la presentación y también muchísimas gracias a Relial, a Silvia, a Sandra por coordinar todos estos capítulos, de igual manera a Brenda, María José por estar ahí y a todos mis compañeros autores justamente. Y también especial agradecimiento a mi colaboradora y coautora que es María Virginia Villacrés, con quien realizamos justamente esta investigación. Eh, Como bien comentamos, esta investigación lo que trató de realizar es justamente ver cómo después del COVID se afectaron las estructuras económicas, políticas, financieras y de conocimiento a nivel global y cómo justamente China salió resiliente de esta situación y a su vez entender cómo afectó sus relaciones con países pequeños. Hay que entender una serie de cuestiones, como nosotros bien lo sabemos, bien nos recordamos, en el momento en que
la OMC en 2019 declaró justamente que existía una pandemia, bueno, todos nos encerramos y obviamente la economía global se contrajo en un 3,4%. Esto también generó una volatilidad en los mercados muy parecida a lo que tuvimos en la crisis del 2008 y a su vez el comercio mundial básicamente se paró. Acordémonos que hubo todas estas crisis de containers, que tuvimos todas estas medidas restrictivas en sí y obviamente la economía empezó a ralentizarse. Lo interesante de esta situación es que China, inclusive teniendo una política de COVID cero, después de la pandemia empieza a recuperarse de manera bastante rápida y eso es lo que queremos entender. ¿Por qué? Dentro de nuestros componentes teóricos y metodológicos, nosotros nos basamos en una teoría de la economía política internacional británica, con su autora Susan Strange, quien justamente nos propone que el sistema internacional no está compuesto por este sistema netamente de estados y quién tiene más poder bélico y esas cuestiones, sino que está compuesto por cuatro estructuras en las que interactuamos básicamente todos nosotros, ¿cierto? Y estas estructuras son justamente la de seguridad, que es claramente la de los estados, la de comercio, la de producción, en donde estamos inmersos justamente todos como actores del mercado en sí, la financiera, que este es el aporte que ya hace, y esto es lo interesante, ya van a ver por qué escogimos justamente esta teoría, y la de conocimiento, que es la que justamente empieza a generar una serie de valores, una serie de cuestiones dentro del sistema internacional. En este sentido, dentro de este trabajo, lo que nosotros realizamos fue dos tipos de cuestiones. El primero, entender cómo estaba la estructura internacional a partir de estas cuatro variables antes del COVID, después del COVID y después específicamente entender cómo su estructura internacional, teniendo en cuenta China, afectó en su relación con países pequeños, en este caso Ecuador y Perú. ¿Por qué Ecuador y Perú? Porque durante el tiempo que nosotros realizamos esta investigación, Ecuador no mantenía un tratado de libre comercio con China, ahora ya lo tiene, y Perú pues sí lo mantenía. Entonces, por eso también fueron las elecciones del caso. Aquí les voy a presentar rápidamente los resultados, y esto es lo que nos llama muchísimo la atención. Si bien es cierto, la economía mundial se contrae casi en un 3,5% durante la pandemia, el crecimiento de China, inclusive manteniendo justamente esta política COVID cero, es positivo y se recupera a niveles más altos pre-COVID después de la pandemia. De igual manera, el PIB per cápita mantiene los mismos niveles y esto también es lo interesante. No solamente crece más China después de la pandemia, como es de esperarse, obviamente si tienes un periodo de recesión, después vas a crecer de manera exponencial, pero aumenta su contribución al PIB mundial. Esto me hace acuerdo un poco a los datos que nos mostraba justamente ayer nuestro colega Pedro Isen, que no solamente crece, sino también crece y aumenta su influencia en todo el mundo, en toda la economía mundial. Esto también es interesante porque la inflación en China, a diferencia en otros países como, o en otras regiones como Unión Europea y especialmente en Estados Unidos, la inflación es súper baja. Eh, Después también vemos que aumenta su distribución en las reservas de divisas mundiales y también empieza a solicitar una serie de patentes. ¿Cuál viene a ser en sí la explicación de por qué China se recupera tan rápido? Nosotros vemos que desde 1980 que China cambia este modelo social capitalista en estas cuestiones, empieza a hacer algo, que su excedente económico no se va directamente a su población. Eso quiere decir que no transparenta su economía interna, sino lo que empieza a hacer es adquirir una serie de reservas internacionales. He aquí la importancia de la estructura financiera. En el momento en que surge una de estas externalidades, como es el COVID-19, China lo que hace es tomar todo este poderío financiero y no necesita justamente imprimir más dinero ni hacer una serie de cuestiones, sino simplemente liquidar estos activos financieros. Esto le permitió que en ningún momento tengamos una recesión en la economía china, sino simplemente vayamos creciendo. En el momento en que se recupera justamente esto, ¿qué es lo que hace? Recupera estos activos financieros. Mientras que vemos el otro caso en comparativa con Estados Unidos
en vez, bueno, básicamente lo que hizo fue generar obviamente una liquidez de 3.000 trillones de dólares, lo que ¿qué causó? Que en efecto se recupere rápidamente la economía, pero cause una inflación que le estamos viendo actualmente. Esta sería un poco la diferencia de estas dos estrategias y ahí vemos que la estrategia de China fue a largo plazo. La estrategia de China estaba lista para una de estas externalidades, mientras que las otras potencias estaban justamente haciendo lo que siempre se ha hecho en sí. En este sentido, China sí mostró una capacidad de moldear la estructura económica y financiera durante y post pandemia, y los efectos tardíos de la pandemia bueno, en sí, en las grandes potencias vemos que se recuperaron más rápido todas las grandes potencias, pero los países pequeños no. Y ahí es donde viene justamente también esta relación de neodependencia, como por así decirlo. ¿Qué más nos vamos de acá? Justamente, aquí vemos los otros resultados que son ya las relaciones directas de China con Ecuador y Perú, que serían estos países pequeños. Entonces, si sales como el gran ganador después de la pandemia, veamos cómo empiezas a relacionarte con otros países. Y es muy interesante porque, en efecto, China empieza a aumentar sus importaciones y sus exportaciones. Esto quiere decir su flujo comercial tanto con Ecuador y con Perú. Es más, casi lo dobla después de la pandemia. Es interesante porque, en efecto, con Perú, por tener un tratado de libre comercio, es su principal socio comercial. Con Ecuador, durante la pandemia, se convierte en su principal socio comercial, vuelve a establecer los niveles post pandemia, pero hay que analizar qué va a pasar ahora que ya tenemos un TLC con China. Esto obviamente va a modificar todas estas cuestiones en sí. Eh, Dentro de las importaciones petroleras y no petroleras, vemos que justamente China tiene un gran impacto en nuestras economías y también esto es lo interesante, porque antes Perú no había solicitado ningún tipo de préstamo con China, Ecuador ya lo había hecho, pero después de la pandemia ya lo hace. Eso quiere decir que no solamente hay una dependencia comercial, sino empieza también a existir ya una independencia, una dependencia financiera en sí. Otra cuestión interesante es el número de vacunados con vacunas chinas en nuestros países. Nos damos cuenta que en valor, bueno, específicamente, proporción de vacunas, aquí, nos damos cuenta que en Ecuador casi el 50% de vacunados en el Ecuador son con vacunas chinas, en Perú es casi un 30% justamente. Y al final también vemos el tema de la seguridad. Después del COVID también empieza a ser muy importante el tema geoestratégico de Latinoamérica en China. Vemos que hay 3 menciones específicas de Latinoamérica como un punto geoestratégico para China. Otro punto interesante es que también empieza a existir una migración de estudiantes latinoamericanos hacia China post pandemia. Como conclusiones que empezamos a ver, justamente dando respuesta a lo que nosotros nos planteamos, nos damos cuenta que sí, que en efecto la estrategia de China de liquidar sus activos financieros fue mucho mejor que la estrategia justamente de imprimir en sí dar más liquidez específicamente desde los bancos centrales. Esto lo podemos ver, ¿por qué? Porque aumenta justamente su share en el PIB mundial, aumenta su crecimiento, es más, se recompone y a su vez recupera esos activos financieros muy rápidamente, es más, los incrementa en sí. Y a su vez, esto ya nos damos cuenta que sí va a establecer una relación diferenciada con los países pequeños. ¿Por qué? Porque se convierte también en los principales socios comerciales. En el caso de Perú ya tenías un TLC. En el caso de Ecuador, post pandemia firmamos ya un TLC, lo ratificamos y esto nos va a generar, obviamente, que pasemos de ser el tercero o el segundo socio comercial, tal vez al primero en sí. Vemos también que después de la pandemia hay un interés geoestratégico mencionado específicamente en documentos oficiales chinos, en el libro blanco de China, y también los incentivos educativos que ofrece China aumentan después de la pandemia. Esto también es interesante porque ayer hablábamos también de este tema de que China no se preocupa por la propiedad intelectual y por ese tipo de cuestiones. Bueno, después de la pandemia, China también empieza a solicitar una gran serie de patentes. ¿Esto qué quiere decir? Que también quiere empezar su carrera para influenciar en el conocimiento a nivel global. Ahora bien, dentro de estas conclusiones, ¿qué nos surge? No nos podemos netamente quedar aquí, porque lo que nos ha dado este trabajo es una serie de cuestiones exploratorias que nos dicen hacia dónde tenemos que ir.
Y lo que a mí me parece que tenemos que hacer ahora es generar una serie de estudios comparados. ¿Qué quiere decir esto? Ver cómo se están comportando los mercados en comparación con otras grandes potencias, China, Estados Unidos, la Unión Europea, frente a países latinoamericanos de diferentes índoles. Esto en verdad nos podría decir específicamente si esta trend continúa o si Ecuador y Perú son casos aislados, que podría ser. Y otra cuestión también es investigar sobre la evolución de la influencia económica, financiera en la política de América Latina. Esto es clarísimo. Es cierto que China tiene una gran influencia económica y financiera, pero ya hay que ir viendo específicamente cómo esto va a generar cambios políticos en América Latina. Por ejemplo, hay una colega mía, Lorena Herrera, ya empezó a hacer trabajos de estos, ver cómo los países latinoamericanos se adecúan en sus votaciones en la ONU, en la Asamblea General, a partir de estas relaciones con China. Y ahora hay que ir entendiendo, por ejemplo, qué podría suceder con Taiwán y si de una u otra manera esta influencia económica financiera podría cambiar o modificar en algún momento ciertas cuestiones de los países latinoamericanos. Esto es lo que los tengo que presentar el día de hoy y les agradezco muchísimo por su atención. Muchas gracias, Santiago. Recuerden que si tienen preguntas para los autores, pueden irlas escribiendo en el chat. Vamos con el siguiente capítulo del autor Federico Rabino, maestro en Relaciones Internacionales y Diplomacia y director ejecutivo del Instituto Fernando de la Mora en Paraguay. Este capítulo podrán encontrarlo como Impacto geopolítico del aumento en la cooperación China-América Latina, años 2015 a 2019. Federico, por favor. Santiago, si puedes dejar de compartir, por favor, tu pantalla. Tratando, ¿cómo dejo de compartir la pantalla? En la parte inferior de tu menú, así como compartiste, das clic y dice dejar de compartir. Eh, Amén. Optimize for clip. No, no tengo ninguna opción de dejar de compartir. Eso es lo que me llamaba la atención hace un momento. Ok, el Voy a host. salirme y me voy a volver a Ok, conectarme. muchas gracias. Listo. Entonces sí, por favor, Federico. Muy buenos días a todos. Primeramente quisiera consultarles si es que están viendo mi pantalla y si es que me escuchan bien. Te escuchamos, se ve la pantalla, pero no está en modo presentación. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Bien. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Federico Rabino. El tema de la investigación va a ser, el tema de la presentación de la investigación es sobre el impacto geopolítico del aumento de la cooperación de China en América Latina y se tomaron como referencia los años 2015-2019. Primeramente quisiera agradecerle a Silvia Mercado por la coordinación y a toda la Red Liberal de América Latina, a la Fundación Friedrich Naumann, al Instituto Fernando de la Mora, al cual vengo a representar, y en especial a Teresa Benialvo por haber sido la mano derecha y el apoyo constante para esta elaboración. Sin más, el objetivo que se ha trazado con esta investigación fue analizar cuál es el impacto geopolítico del aumento de la cooperación de China en América Latina, tomando como referencia los años 2015 y 2019. Y como verán más adelante, estos años se transforman de manera crucial para poder observar lo que acaba Santiago de estar mencionando con relación a la dependencia o la neodependencia que existe hacia la región. Para ello, nosotros podemos observar que si bien las relaciones entre China y América Latina datan desde el año 1847, cuando se produce el tráfico de coolies, que era un tráfico de trabajadores de manera ilegal que iban como principal destino a Cuba, México y Perú a trabajar en los cultivos, recién en el año 1971 se produce un hecho que puede marcar la diferencia y es cuando la ONU, a través de la resolución 2528, termina restituyendo los derechos originarios de China a la República Popular de China, expulsando a los representantes de la República de China o Taiwán y estableciendo
el nuevo actor y por ende el nuevo representante también en el Consejo de Seguridad. En el año 1972 se produce el Comunicado de Shanghái entre Estados Unidos y China para la restitución o la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos estados, lo cual se termina materializando recién en el año 1978 con la administración de Carter. Y en el año 1980, a raíz de todos estos sucesos anteriores, empiezan las modificaciones en cuanto al reconocimiento diplomático de los países de América Latina con relación al estatus de Estado de la República Popular de China en detrimento de la República de China. Y a partir de ahora les voy a decir exclusivamente Taiwán. Sin embargo, todos los autores han mencionado que como hito principal de ese aumento del impacto que tiene China, se produce recién en el año 2001 cuando China procede a ingresar a la Organización Mundial del Comercio. En el año 2005 se produce el inicio de la firma de tratados de libre comercio entre China y los países de la región, empezando en Chile, Colombia, ahí Santiago había mencionado que recientemente Ecuador, Perú, y hay otras tratativas como es el caso de Uruguay. En el año 2010 se produce el Foro Económico Asia-Pacífico y en el año 2015, que es el año de referencia, se lanza el Plan de Cooperación 1+3+6, que es un programa de la República Popular de China por el cual considera, y creo que voy a hacer algo repetitivo con lo que Santiago había dicho, considera a América Latina como una región estratégica para las acciones que tiene la República Popular de China. Entre los años 2019 y 2022 se ha prestado desde China a los países de la región un total de 2,9 mil millones de dólares a los países. Para poder realizar la investigación se utilizaron las distintas perspectivas disciplinares, entre las que podemos encontrar con mayor referencia las relaciones internacionales, como así también la geopolítica. Estas dos áreas disciplinares como las principales y como secundarias se han utilizado herramientas de las ciencias económicas como también así de las ciencias políticas. Para poder realizar esta metodología se ha hecho un alcance descriptivo de la investigación con un enfoque cualitativo. Para ello se ha utilizado una revisión documental, estudios de casos y datos estadísticos. Como por ejemplo, en la revisión documental se ha partido también, se ha utilizado los elementos que lanza constantemente la Boston University desde el Global Development Center, en donde constantemente ellos van analizando cuáles son las acciones actuales que está realizando China en el mundo y de qué manera está aumentando su influencia en la región. Así también se han utilizado como base en la investigación aquellas publicaciones realizadas por el doctor Jenkins, como así también aquellos papers en donde participa el doctor Jenkins con relación a cuáles fueron los principales destinos de los préstamos otorgados por la República Popular de China. Eso nos lleva a cuáles son los principales hallazgos. En particular considero esta primera plantilla como algo muy relevante, porque si nosotros nos damos cuenta, desde el año 1960 hasta la actualidad, hubo un decaimiento en cuanto al reconocimiento del estatus de Estado a Taiwán en favor de la República Popular de China a través de su política de una sola China, siendo solamente Paraguay y Guatemala los que no cuentan aún con relaciones bilaterales diplomáticas con la República Popular de China, constituyéndose entonces ambos estados como los últimos dos bastiones para evitar la total influencia de China en la región. Eso nos lleva a la parte económica y este es un dato muy importante porque a partir en el año 2001 el mercado chino representaba únicamente un 1% del total de las exportaciones de la región. Sin embargo, a partir de los siguientes años fueron aumentando de forma cuantiosa. Es así que en el 2014 representaba un 9% y para el año 2020 ya representaba el 20% del total de las exportaciones. Y eso lo podemos observar en la siguiente gráfica. Dado que desde el 2001 al 2020, en 20 años, China se ha constituido como el principal socio comercial de América del Sur y como el segundo principal socio comercial de América Latina, relegando especialmente en América del Sur
relegando los tradicionales socios comerciales que han tenido los países de la región, que fueron siempre Estados Unidos en primer lugar y la Unión Europea en segundo lugar. Así también, y esto ya habían mencionado algunos colegas con anterioridad, una de las principales herramientas de cooperación de China no solamente son los tratados de libre comercio, sino también son aquellos préstamos otorgados por el propio Estado. Es así que China al día de hoy se constituye como el principal Estado acreedor y es un acreedor soberano, y la suma de los préstamos otorgados por China duplican a la suma de los préstamos otorgados conjuntamente por el Banco Mundial y por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y es así que dentro de la región, Venezuela se constituye como el país más endeudado y debe 60.000 millones de dólares realizados a través de 16 préstamos, y Brasil debe alrededor de 31.000 millones de dólares, y le siguen los distintos países de la región. No solamente se hace a través del Banco Central, sino también a través de los 5 bancos comerciales que tiene China, que al mismo tiempo dependen del Estado. Esto termina, de alguna forma, generando cierta dependencia, dado que si no hubiesen sido por los Panama Papers, no se hubiera sabido que aquellas cláusulas o aquellas cláusulas secretas que se encuentran incluidas en los acuerdos de cooperación e incluso en los préstamos que realiza China con los países. Como conclusión, les podría dejar que si bien el crecimiento y el aumento del comercio que se pueda realizar con China podrían ser considerados beneficiosos, los datos que ya había mencionado Santiago en su momento, como Alonso también y los demás ponentes, es que existe un aumento de una dependencia de la región con respecto al mercado chino. Es por ello que, si bien lo que acá se debería establecer es un mayor mecanismo, un mejor mecanismo de un balance de poder en ese relacionamiento bilateral con la República Popular de China, para que la misma pueda seguir siendo beneficiosa para la región, pero que al mismo tiempo no condicione la soberanía ni la autodeterminación de los estados con relación a sus propios recursos. Y para ello me gustaría dejarles la siguiente pregunta, porque considero que esta podría ser un puntapié para siguientes investigaciones, para profundizar aún más cuáles podrían ser aquellas consecuencias de el aumento constante de dependencia de la región a los intereses de Pekín. Y es más, le agregaría algo más a esa pregunta, tomando como referencia lo que ya ha ocurrido en otras zonas del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico, por esta pregunta de reflexión, ¿no? Antes de continuar, les recuerdo que si quieren leer más sobre todos estos capítulos, pueden encontrar el libro en su versión digital en la página de Relial. Les vamos a poner en el chat nuevamente, ¿no? El link para que puedan acceder a él. Continuando con el programa, es un placer presentarles a nuestros comentaristas expertos el día de hoy. Los presento, es el maestro Stefan Schott, gerente de proyectos de África Oriental y jefe global de Partnership Hub, y a la doctora Constanza Massina, directora de la licenciatura en Ciencia Política de la UCEMA y colaboradora de ENCESCOS, miembros de Relial. Si les parece bien, podemos comenzar con la doctora Constanza Massina para los comentarios y posteriormente con el maestro Stefan Schott. Adelante, Constanza. Bueno, muchas gracias. Gracias, Silvia Mercado, especialmente por la invitación, y felicitaciones a Relial y a todos los autores que participaron de este enorme y valioso esfuerzo. Yo quiero empezar con la introducción que hizo Silvia en este libro, que me parece muy importante, porque Silvia empieza diciendo: nos impele a poner particular atención en lo que puede significar el avance de un modelo autoritario en América Latina. El modelo autoritario que el Partido Comunista Chino está logrando consolidar en China a partir de la llegada de Xi Jinping como secretario general en 2012, y que pretende globalizar a través de su política expansionista que apela al soft power. Lo cierto es que
China está en América Latina, es parte de nuestra realidad y Xi Jinping también se ha consolidado en el poder. El último congreso del Partido Comunista el año pasado lo religió por unanimidad, sin abstenciones. Y también pensar que al lado del soft power está ese hard power, que es más silencioso, pero también más peligroso. Creo que Hard Power, entiendo, fue un concepto acuñado por Christopher Walker y Jessica Ludwig, y el término hacía referencia a los esfuerzos que, mediante el uso de diversos medios de comunicación y propaganda, hacen los regímenes autoritarios, especialmente para moldear a su favor la opinión pública dentro de sociedades democráticas, y desde ahí mismo corroer los cimientos democráticos. China y también Rusia están ejerciendo una estrategia de posicionamiento en América Latina para mejorar su imagen y contrarrestar la hegemonía de Occidente, principalmente de Estados Unidos, como muy bien planteaba en el capítulo que nos contó Alonso sobre la competencia de la CELAC con la OEA. Y desde ahí tratan de sumar adeptos a su modelo multipolar y autoritario, y sus esfuerzos están destinados a desplazar el orden preexistente y construir uno nuevo, como también lo decía Alonso en su presentación. Decíamos entonces que a este tipo de poder lo llamamos poder agudo o incisivo, o en inglés sharp power. Y en este contexto es clave aprender a identificar este tipo de influencia de regímenes autoritarios como un fenómeno no aislado, sino cada vez más grande que genera relaciones asimétricas con los países latinoamericanos. De ahí destaco y rescato la importancia y la urgencia de este esfuerzo, de este libro coordinado por Relial. No hace falta que yo les cuente los índices de Freedom House y Bidem para ver cómo la libertad global está siendo amenazada. Sin embargo, los índices no muestran los regímenes como el de China y el de Rusia y también otros países autoritarios van ganando un enorme poder en el sistema internacional y ponen en peligro el consenso de que la democracia liberal es el único camino viable hacia la prosperidad. Es decir, están amenazando ese consenso democrático que habíamos logrado, sobre todo en América Latina, allá promediando los años 80 y principios de los años 90. Es por eso que, a escala global y regional, la propagación de ideas y valores antiliberales de estos poderes autoritarios sobre gobiernos con ideas afines parece cada vez más notable. El autoritarismo y la promoción autocrática están ganando terreno en todas las regiones del mundo, particularmente en América Latina, y específicamente en algunos países como Venezuela, Nicaragua, pero también en la Argentina de Fernández y Cristina, hasta no hace mucho tiempo, también en Chile, Ecuador y Bolivia, y obviamente en Cuba. Los líderes autoritarios trabajan cada vez más juntos para consolidar el poder y acelerar sus ataques a la democracia y los derechos humanos, como también planteaba Silvia en la introducción a este seminario, específicamente hoy en sus palabras. Esta confluencia de ideas, valores y agendas prácticas opuestas a la democracia liberal se está fortaleciendo dentro de las fuerzas políticas latinoamericanas. En este contexto, las autocracias globales, especialmente China, con su ideología liberal, su agenda de desinformación, buscando la erosión democrática, está cada vez más presente en nuestra región. Cabe destacar la sinergia iliberal, la empatía entre las autocracias globales y los aliados latinoamericanos, que está amplificando el alcance y la presencia de Beijing en nuestra región. Los recursos humanos y los enormes recursos materiales del Partido Comunista Chino, que abarcan inversiones, crédito, formación de personal, propaganda cultural, sirven para apalancar la agenda de la élite política de ese país en nuestra región, como mostraban los datos de hace un ratito que nos presentaba Santiago, seduciendo no solo a sus aliados tradicionales, sino también partidos, empresarios y formadores de opinión. En América Latina tenemos nuestros propios déficits democráticos, que no son el resultado de la influencia de China o de Rusia, pero estas se aprovechan de afinidades culturales, similitudes institucionales y las simpatías sociales que son útiles para avanzar con sus agendas. Y sobre todo se aprovechan de ese antinorteamericanismo tan vivido y tan venas abiertas. Mientras las élites políticas no autoritarias subestimaron el poder de ese soft power y la construcción de referencias sociales que impulsaban
claramente ideas iliberales, cuando no anticapitalistas, los sectores autoritarios hicieron todo lo contrario y la convirtieron en su arma principal para no repetir los errores tácticos de los años soviéticos durante la Guerra Fría. Siguiendo al pie de la letra el manual de Ernesto Lacroix, fueron articulando demandas, víctimas y descontentos, dándoles voz y representación. Y a todos ellos les ofrecieron una explicación razonable acerca del origen de sus desgracias. Por supuesto, la democracia liberal, el republicanismo, el Estado de Derecho y el capitalismo estaban en el centro de todos los males. Elaborar un mapa detallado de la situación que enfrentamos en la actualidad adquiere mayor importancia porque estamos en el marco de una ola de avance autoritario. Así como en los 80 y 90 se imponía la tercera ola de democracia, hoy en día vivimos una contraola autoritaria, un regreso de los autoritarismos de diversos signos. Las democracias retroceden y se degradan incluso en los países que tradicionalmente más y mejor las sostenían. Quizás el mejor de esa decadencia sea el caso de Venezuela, esa Venezuela que era una referencia para la democracia en América Latina hace varias décadas y que terminó completamente erosionada, dando marco y lugar a una de las autocracias más cerradas y más terribles en los últimos años de América Latina. ¿No me dijo nada? Ok, tuvimos ahí como una interrupción. En América Latina esto se viene observando desde los años 90. Guillermo O'Donnell, un politólogo argentino, hablaba de las democracias delegativas. Pero este fenómeno, esta erosión de la democracia y este avance de las autocracias, decíamos, se consolida a partir de la llegada de Hugo Chávez al poder, con el socialismo del siglo XXI y obviamente apalancado por el auge petrolero venezolano. Ese fenómeno bolivariano dio nuevos bríos a toda una serie de tendencias iliberales que se encontraban derrotadas, fragmentadas y políticamente eran marginales, pero con las aspiraciones intactas de volver a la primera línea de protagonismo como en los años 60 y 70. Y obviamente ahí estaba Cuba en primera línea para apoyar y acompañar a Hugo Chávez. Y algo de lo que nos habló Santiago también, la coyuntura del COVID-19. Agradezco particularmente ese capítulo, Santiago, porque parece que fue hace mucho tiempo, pero pasó hace muy poco. Y esa coyuntura fue a la vez un empujón fenomenal para potenciar las líneas autoritarias de control sobre la sociedad. Y eso cruzó por igual a todas las tradiciones políticas e intelectuales autoritarias. Fueron muy pocos los que lo abordaron críticamente. Para los iliberales, las políticas de restricción fueron una prueba de fuego de cuánto las sociedades habían internalizado la obediencia al Estado. También fue fuerte el castigo a quienes osaban enfrentarlo, ya que hemos osado cuestionar la construcción discursiva autoritaria, se nos cancelaba en nombre del progresismo. La presencia de China en el orden global ha sido utilizada por sectores políticos e intelectuales y liberales para potenciar sus propias posiciones y llevar adelante sus agendas. Quiero hacer mío y terminar con un párrafo que está en el epílogo de Manuel Solano, donde el autor dice, y les pido este último minuto para esta reflexión. Cuando el líder Xi Jinping visitó Estados Unidos en 2013, el internet se pobló de memes que mostraban una foto de Obama y Xi caminando, y junto una foto de Winnie the Pooh y Tiger, que tenían cierto parecido en garbo y figura con los dos líderes mundiales. En 2017, China censuró la película Christopher Robin de Walt Disney, que se estrenaría el año siguiente. Los juguetes, pósters e imágenes del entrañable personaje del autor, al menos en su versión de Disney, se prohibieron en el mercado chino. Quizá eso demuestra el escaso sentido del humor y la piel delgada del líder chino. Y de ahí podemos deducir su carácter antidemocrático e intolerante. Nadie debería llamarse a sorpresa. Los chinos han reiterado de muy diversas formas que la democracia y la sociedad libre son imposiciones culturales de Occidente que no tienen arraigo en la cultura y tradiciones chinas. El affair Winnie the Pooh también refleja el escaso respeto que Xi tiene por la empresa privada y los derechos de propiedad. Estas reflexiones que las podemos leer, repito, en el epílogo de Manuel Molano, nos convocan a pensar que
hoy vivimos en un mundo donde sin excepciones estamos retrocediendo en libertades individuales. Pero la buena noticia es que quienes nos oponemos a ese proyecto somos muchos más de los que pensamos. Aquí estamos reunidos, fíjense que prácticamente somos 100 personas en este Zoom, aunque quizás aún estemos fragmentados y desarticulados, y por eso este libro cobra importancia también para no realizar tantos esfuerzos en solitario y aislados. Otra buena noticia es que muchos consensos iliberales progresistas han entrado en crisis, particularmente desde el 7 de octubre y los atentados terroristas de Hamas en Israel, y hoy hay mucho más margen que en otras décadas para construir posiciones alternativas con audacia y sobre todo en y con libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Constanza. Vamos a continuar con el maestro, por favor, Stefan Schott. Yeah, thank you very much, and congratulations to Real for this really rich and yeah, interesting research and all the data you gathered. That's really impressive, and I learned a lot today. And one thing I just thought about while listening to the presentations was that this is really a global phenomenon, this competition of systems between liberal democracy on one side and autocracies on the other side, Russia and China. It takes place in Latin America, but it also takes place in Africa, and it probably makes a lot of sense to learn from each other and to listen to the experiences of the different regions. We did some research on the Chinese influence in Africa, and I'm happy that I can share some of that with you now. Our perspective was a bit different, but the starting point actually very similar. China in the year 2000 was almost not really present in China in Africa on a large degree, but within 20 years it became the trade partner #1 in most of the African countries, and it's now very visible and very active on the whole continent with very clear strategic objectives. It's mainly about access to natural resources, especially minerals. It's access to the African market, which is growing very fast. Africa is the fastest growing continent by population. And it's also about political support in international organizations. Africa has 54 countries, so that means 54 votes in the UN and other international organizations. And China uses its role in Africa to put pressure on African governments to vote with China in these organizations. And China has a clear focus in its activities in Africa that's mainly infrastructure. So big ports, airports, roads, railroads, harbors. In almost every African country, you can find these infrastructures built by Chinese state-owned companies. And the other focus is natural resources. So especially mining, exploitation of natural resources, minerals, that's very clear focus of Chinese activities in Africa. And often these two are combined. So Chinese companies build infrastructure in exchange to the right to exploit natural resources in Africa. And we looked at it at a bit different perspective, more from, I'm responsible for the Global Partnership Hub that's about development cooperation within the Friedrich Naumann Foundation. So our target group was policy makers for development cooperation in Europe, and we wanted to better, so the Europeans are a bit struggling to understand the reasons for the success of China in Africa. The perception of Europe is we deliver better quality, we have the superior values, and we are
more or less the good ones. And so how can it be that China is still so successful and became trade partner #1? That's for many Europeans still difficult to understand. So what we did is we asked Africans. We did a survey among 1,600 decision makers in Africa and asked them the same questions for China and the EU, 20 different categories on the role as trade and investment partners. And the results were interesting and a lot cited in Europe, because Europe was leading in most of the categories, delivering better quality, better social, having better social standards, environmental standards, and being a fair partner for African countries, employ more African workers in the project. So most of the categories Europe was leading, and China was only leading in 4 categories. But obviously those are the decisive ones. Otherwise, it's not explained to explain why China became so successful in Africa. So those 4 are: China is faster in decisions, it's faster in implementation, it interferes less in the internal affairs of African countries, and it's ready to bribe more than Europe. Those are the 4 categories, and obviously those 4 play a major role that makes China so successful. And Europeans and in the case of Latin America, I think the US have to realize that the partner is perceived, that China, or the competitor, that China is perceived this way. So they have to think about how to become faster in decision making and implementation, which is difficult, especially for the EU with 27 member states competing to this monolithic country, China. And speed, especially in Africa, is really, it's a crucial factor. Politicians who sign a contract for a big infrastructure love to open this infrastructure project. And a good example is right here in Nairobi, where I live. The Chinese built a new expressway right through the city from south to north within 4 years. So the former president who signed that contract could open this new expressway just before the elections, when he was no longer elected. So that's a crucial success factor. And what is also interesting, having a second look at this, what it means, non-interference in internal affairs. I think, and when in many discussions we learned that this is the other side of the medal of this value-based foreign policy and value-based development cooperation that Europe is executing and also proclaiming. For Africans, this often has this connotation of paternalistic, even the dominance of Europeans. And one quote sticks to my mind. It's from an African who said, when you talk to the Chinese, you get a new street. When you talk to the Europeans, you get a lecture. And this attitude obviously is not attractive for African partners. And that has also to do with the colonial past that is still very present in Africa. We discussed the results of our survey with a group of intellectuals here in Nairobi, and one psychologist said that the relation between Europe and Africa is a bit like the relation between parents and the kid in puberty. So a kid in puberty is very critical to any word of the parents, and anything that can be interpreted as being paternalistic or dominant is rejected. And China somehow has managed to position itself very different, more like a peer that is also managed to make it from poverty to economic success, and also to challenge the
dominant Western countries. So this is in a way attractive for African partners here. And I think Europe and the US have to learn from that and to acknowledge that and especially change the tone accordingly. These soft factors are also very relevant. The African perspective is very, yeah, I think it's a bit different. They look at the relations between China, Europe, and the US very pragmatically. So basically, they think all these big powers are more or less equal, and they all follow their own interests. And Africa uses that and picks just what is best for them. I think that's why I'm coming back to what I said at the beginning. It's very, very good to learn from each other, and I think the discussion that you are having is more advanced in this respect. And I hope that Africa will have similar discussions, what the Chinese influence means for them. This has not really started. There's a bit of this discussion concerning the debt trap, but it's not as deep as the discussion that obviously takes place in Latin America. So thank you for your input. Muchísimas gracias, maestro Stefan, y a la doctora Constanza nuevamente por sus importantes comentarios. Ahora vamos a dar espacio a ustedes, a los participantes, para que hagan preguntas en el chat. Y aquí dejo a mi colega y licenciada Andrea Contreras para que modere este espacio. También puede levantar su mano si quisieran hacerlo en vivo con su cámara, también pueden hacerlo. Muchas gracias, Brenda. Creo que comenzamos con la única pregunta que ya está en el chat, que es una pregunta dirigida directamente al profesor Federico Rabino. ¿Sería factible para Paraguay tener relaciones comerciales con la República Popular de China? Y mientras contesta esto, Federico, pueden alzar su mano, pueden escribir sus preguntas en el chat y las contestaremos. Muy buenos días de vuelta. Con relación a la pregunta, bueno, considero que no. Nosotros con la República Popular de China no tenemos relaciones diplomáticas y tampoco tenemos relaciones comerciales, dado que, como había estado observando en uno de los comentarios, China exige que se haga el cumplimiento de la política de una sola China para poder tener ese relacionamiento comercial con ellos. Esa situación en particular condiciona a Paraguay, y Paraguay ha hecho o ha logrado el posicionamiento de nuestros productos preferenciales, como es la carne y la agricultura, en una gran medida, y hace 2 semanas atrás se ha liberado al 100% la importación y la exportación, es decir, sin la necesidad de establecer un tratado de libre comercio que pudiera de alguna forma condicionar al Mercosur, dadas las disposiciones de no poder realizar una cooperación bilateral de forma unánime, sino siempre en un grupo. El posicionamiento de los de los productos nacionales con arancel cero, especialmente de la carne, y de una forma muy especial de la carne porcina nacional, hace que seamos un jugador único dentro del mercado taiwanés, lo cual para nosotros sería muy provechoso, y más aún, y eso es lo que estamos observando en los números. Entonces, hoy en día la soja paraguaya, y yo quisiera corregir algo que había dicho el presidente Peña en estos días, de que Paraguay, si bien no tiene relaciones comerciales con China, exporta a China, y que el canciller salió a desmentirlo. La soja paraguaya llega a China, pero llega de forma indirecta. Y en lo que nosotros hemos podido recabar información desde las cámaras de agricultores del país, es que la misma va de forma indirecta a raíz de que nuestro principal mercado local o regional de exportación de la soja es Brasil, y Brasil reexporta la soja con su propia producción a China. Por lo tanto,
de igual manera el producto está llegando, los productos llegan, las exportaciones se realizan y tenemos ciertas preferencias al poder realizar las exportaciones de los productos a los países miembros del Mercosur. Y de esa manera no consideraría provechosa, y lo digo de una forma muy personal. Y también creo que el gobierno opina de la misma forma, dado los comentarios recientes del presidente como del canciller de fortalecer el relacionamiento que existe con Taiwán y no se tiene previsto ningún tipo de relacionamiento o de rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán para establecerlas con China y de esa forma poder tener una relación comercial con dicho país. Gracias. Muchas gracias, Federico. Y acá en el chat hay otra pregunta también para ti. ¿Qué tipo de presiones recibe Paraguay por parte de China? Y ahora están añadiendo, ¿existe presión mediática en Paraguay para mover la narrativa en favor de China con argumentos tipo los beneficios económicos, la cooperación, las mega obras de infraestructura? ¿Y qué lecciones podrían dar a Guatemala, que es el otro aliado diplomático de Taiwán? Sí, bueno, de por sí le agradezco a Alejandro. De por sí les pido disculpas si escuchan un ruido de fondo, porque pasa que me encuentro en un hotel en Porto Alegre. ¿Qué tipo de presiones recibe Paraguay por parte de China? Son varias realmente. Tenemos dos tipos de presiones. La presión mediática se produjo únicamente cuando China condicionó al país para que reciba vacunas cuando fue la pandemia del coronavirus. Y eso creo que fue noticia mundial. Es más, la BBC había sacado un artículo en donde ponía a Paraguay en medio de la disputa entre Taiwán y la República Popular de China, y era con relación a eso. Se le había condicionado al Paraguay de que para poder recibir vacuna de China tenía que establecer las relaciones diplomáticas con China. El embajador de Taiwán había dicho en su momento que ellos no entienden por qué, y esa es desde una perspectiva suya, que no entendían por qué se debía condicionar diplomáticamente al país para poder establecer relaciones comerciales independientes. Porque si nosotros vemos el mapa hoy en día, que es algo que pasa, y pongo como ejemplo, en la Argentina, existen relaciones informales con Taiwán a través del establecimiento de oficinas económicas. No deja de existir el relacionamiento, pero en el país nosotros no tenemos, o sea, Paraguay no tenemos esa posibilidad. Eso fue la parte mediática, pero también existen presión por parte de lobbies empresariales y específicamente el lobby del sector cárnico a través de la Asociación Rural del Paraguay, quienes constantemente presionan a los distintos gobiernos para que se produzca, para que se pueda producir el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Taiwán y el establecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Popular de China, porque ellos consideran lo mismo que vos estás mencionando, alegando beneficios económicos, alegando mayor posicionamiento del mercado. Y lo que yo he podido observar, por ejemplo, lo que le había pasado a Honduras, creo que fue, no me acuerdo muy bien, que antes había una importación por parte de Taiwán de camarones, productos que realmente Taiwán no necesita, porque ellos mismos lo producen, pero que en reunión con la embajada me habían comentado que esa es una cooperación de carácter estratégico. Entonces, eso lo perdieron hoy en día a raíz del rompimiento de relaciones con Taiwán y del establecimiento de relaciones con China. Eso es básicamente, no sé, Alejandro, si es que te respondí la pregunta. Y creo que no te respondí. ¿Qué lecciones podrían dar a Guatemala, que es el otro aliado diplomático de Taiwán? Eh, por el momento, como no se da cabida a ese tipo de presiones, no te podría decir cuáles son las acciones que se estarían dando específicamente, porque la posición del gobierno y la posición nacional con respecto al tema es bastante clara y es fortalecer las relaciones, seguir estableciendo acuerdos comerciales bilaterales con Taiwán y no dar pie o no dar cabida a los intereses de Pekín en Paraguay. Gracias. Muchas gracias, Federico. Y hay otra pregunta en el chat. De no ser así, si quieren alzar la mano para hacer otra pregunta, pero me parece que estos últimos son comentarios. Octavio, por favor.
Muchas gracias, cordiales saludos, felicitaciones compartidas por exitoso coloquio. En el marco, perdón por el afgano que se está manifestando, en el marco de la renovación en elecciones en este año, particularmente que múltiples países la tendrán, ¿qué perspectiva de futuro asumen, digamos, por una segunda edición de esta exitosa investigación, particularmente en términos de los equilibrios geopolíticos que avisoran resultado de este año electoral múltiple? Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguno de los autores quiere responder esta pregunta. Bueno, yo les puedo hablar desde la perspectiva panameña. Este año, bueno, no este año, en menos de 4 semanas Panamá va a tener sus elecciones generales. Vamos a elegir presidente, se va a renovar el órgano legislativo y es muy interesante empezar a medir el tema de la influencia de China dentro del espacio político, porque estas son las primeras elecciones donde verdaderamente estamos viendo una injerencia directa del Partido Comunista Chino y de la República Popular China dentro del proceso electoral. Por supuesto que hay cosas interesantísimas que se podrían hacer, un seguimiento un poquito más elaborado al financiamiento que se le está dando a ciertas campañas políticas a través de actores vinculados al Partido Comunista Chino. Eso es un tema interesante. Y también el otro tema que vale la pena analizar, siendo Panamá el país de Centroamérica con la diáspora china más significativa, estamos hablando de 300.000 personas, si la demografía juega un rol y si de una u otra forma el Partido Comunista Chino o la República Popular China empujan a esa diáspora hacia un candidato en particular. Eso es algo fascinante. También una cosa que es interesante, por primera vez tenemos una candidata de descendencia china corriendo a la presidencia de la República. Tenemos un candidato a la vicepresidencia también de descendencia china. Y en fin, tenemos también un número importante de personas que están corriendo para cargos de elección popular de descendencia china. Eso es algo que demográficamente es necesario. 300.000 personas son de descendencia china, es parte del pluralismo de una sociedad democrática, pero es un tema que hay que darle seguimiento porque hay que empezar a analizar qué rol juegan organizaciones como el United Front, perdón, Foundation, como todas las distintas redes de sociedad civil china entran a ejercer influencia en el espectro político en Panamá, y creo que lo mismo se replica en Honduras, se puede replicar en distintas jurisdicciones a lo largo y ancho del continente. Ese es un insumo que les dejo. Muchísimas gracias, Alonso. Y muchas gracias a todos los demás por sus preguntas. Nada más, como último recordatorio, me gustaría pedirles que contesten la encuesta que está en el chat, la encuesta de satisfacción. Y te regreso la palabra, Brenda. Andrea, solo quería complementar una cuestión, inclusive con también lo que se está comentando con el chat. Desde la perspectiva de Ecuador, de igual manera, acabamos de firmar un TLC con China. Veo que se está topando mucho en el chat. Y más allá de las conversaciones específicas sobre el déficit comercial y toda la cuestión, creo que es importante entender una serie de cuestiones en sí. Ecuador igualmente firmó TLCs con la Unión Europea y también bueno, tiene ciertos acuerdos en sí de preferencias arancelarias con Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre firmar un TLC entre China y la Unión Europea? Hay dos cosas en particular en sí: el tema de medio ambiente y el tema en sí de propiedad intelectual. Nuestro acuerdo con China fue negociado en 3 meses, nuestro acuerdo con la Unión Europea fue negociado en 2 años. Ahí se ve justamente estas cuestiones en sí. Ahora bien, es cierto, nosotros vemos y estamos haciendo en sí los estudios y vamos a ver que sí, a corto plazo nuestros exportadores salen muy beneficiados. Vamos a tener un montón de camaroneras exportando a China y teniendo unos grandes beneficios. Pero ¿cuál es el tema aquí? ¿Qué va a pasar en algunos años?
Europa son muy restrictivos en ciertas cuestiones, con cuestiones fitosanitarias, con cuestiones medioambientales. De hecho, ahorita tenemos un tema con el cacao, que no se puede exportar cacao en lugares en los que hayan altos niveles de deforestación. Bueno, China no te pide estas cuestiones. Entonces, va a haber un sentido en el que ciertos exportadores empiecen a preferir exportar al mercado chino. ¿Por qué? Porque no tienes ninguna restricción. Esto a futuro puede condicionarte. Porque si en efecto todos tus exportadores, todos tus trabajos empiezan a depender de esta relación comercial con China y China te propone y te dice, bueno, vemos recientemente tuvimos un tema con Rusia. Tomamos una decisión que no le gustó a Rusia, nos pagó las exportaciones de flores justo en el San Valentín y un montón de exportadores quedaron perjudicados. Entonces, estas relaciones comerciales y estos TLCs van a terminar jugando un rol muy importante a largo plazo. Y esto es algo que sí hay que cuidar, ¿no? Esto no es ninguna manera de decir todo en contra del libre comercio, no, que se firmen tratados de libre comercio, pero que se firmen tratados de libre comercio respetando las reglas de juego que tenemos con otros estados y respetando también una serie de cuestiones y factores que nos comprometen actualmente, como son el tema de la propiedad intelectual, como son el tema justamente de la conservación natural, porque si no, estos TLC se convierten justamente en una medida de comercio injusto, ¿no es cierto? Entonces, solo quería aportar eso porque veo varios temas en el chat del TLC y también un poco contestando así la pregunta. Muchas gracias, Santiago, por tu aportación. Vamos a ir cerrando. Gracias a todos por su participación, Andrea, por tu moderación. Finalmente, me gustaría darle la palabra, pasarle el micrófono a la doctora Silvia Mercado, coordinadora de Relial, para las palabras de clausura. Por favor, Silvia. Sí, muchas gracias, Brenda. Realmente van a ser breves. Como decíamos a principios, hoy queremos cumplir estrictamente con el horario y realmente son palabras de agradecimiento profundo al grupo de investigación, a los investigadores Pedro Uchurtu, Marcos Falcone, Pedro Isern, Manuel Molano en el epílogo, por supuesto Alonso Iluecas, Santiago Carranco, Federico Rabino, por cómo demostraron su amplio compromiso, profunda entrega y disciplina en entregarnos estos artículos de investigación. Por supuesto, una vez más a Sandra Rodríguez por haber dado fiel seguimiento a toda la estructura metodológica para que desarrollemos esta publicación, a las comentaristas Constanza Macina, ayer a Ana Solís de Stanch, a los colegas de la Fundación Diana Luna y hoy al profesor Estefan Schott. Y quiero darle también un agradecimiento profundo a Sigrid Herzog, que apostó y apoyó esta iniciativa académica, porque ¿qué razón había para confiar en una iniciativa académica en estos tiempos donde todo puede ser tan instantáneo, donde todo es tan moda TikTok, de emprender un seminario académico de largo plazo, un grupo de estudio que pueda demorar tiempo, cuando podríamos haber sacado artículos bastante a priori, opinativos sobre el tema. Y sin embargo, apostamos por una tarea, digamos, que va a ser de mediano o largo plazo. Ahorita estamos realmente en la mitad del camino. Esta publicación es solo la primera de proyectos que tenemos para seguir investigando y respondiendo preguntas que tenemos en torno a la influencia de China en América Latina, ¿no? Y esto responde, como ayer decía, a una intención del RELIAL de seguir investigando temas globales que nos ayuden a entender nuestros problemas locales, ¿no? No podemos no entender, relacionar qué está pasando hoy en Venezuela sin entender cuál es la influencia de China, Rusia en torno a esto, ¿no? O sea, tiene que haber una relación muy estrecha con el autoritarismo global. Entonces, tenemos que despejar estas variables y de esto trata el seminario. Esta es la intención de Relial a futuro. Y les agradezco mucho por haber puesto atención a este seminario. Agradezco en especial al equipo, a Andrea, a Brenda, a Manuel, que bueno, no solo ayer y hoy han estado en todo en toda la parte técnica, sino en toda la parte administrativa y haciendo todo lo posible para que este seminario salga en toda de manera excelente, como siempre, en los proyectos de Relial. Muchísimas gracias y pues bueno, vamos a seguir en contacto y haciendo periódicas entregas de nuestro trabajo. Gracias. Gracias, Brenda. Muchas gracias, que tengan lindo día, tarde o noche en donde estén y nos vemos pronto. Bye.